Capítulo 26. Control. Fue una idea terrible. No, esta fue una idea increíble. Es muy divertido. Shinji optó por no comentar mientras Gabrielle esquivaba un chorro de fuego azul, mientras que Iori golpeaba la enorme bola de fuego que se dirigía hacia ella como si su espada fuera un murciélago gigante. El impacto convirtió inmediatamente las llamas que componían el ataque en una miríada de destellos azules. Antes de disolverse en la nada, él, por otro lado, lanzó otra de sus paredes de Kido, atrapando el brazo del hueco enloquecido en una losa de savia brillante que, como de costumbre, se endureció después de un poco de movimiento, haciendo que la criatura se detuviera repentinamente. Por supuesto, tan pronto como se dio cuenta, las crestas a lo largo de dicho brazo comenzaron a brillar una vez más con fuego azul, y mientras eso sucedía, hizo un gesto con la otra mano libre, lo que provocó que el parche de fuego a la izquierda de Shinji se enroscara repentinamente sobre sí mismo. Y herirlo como una serpiente viva. Masahiro inmediatamente agarró una de las grandes baldosas del piso destrozado y la interpuso, justo a tiempo para detener el ataque. Sin embargo, el fuego azul estaba tan caliente que comenzó a comérselo casi de inmediato, lo que provocó que la niña dejara escapar un gemido de dolor cuando sus manos, a pesar de lo visiblemente que las mantenía heladas con Akuda, todavía estaban escaldadas por él. Espera un poco más, Masahiro, creo que casi hemos terminado. Sus reconfortantes palabras hicieron que ella asintiera en reconocimiento, redoblando sus esfuerzos. Un momento después, Gabrielle dejó escapar uno de sus gritos sónicos, dejando que el enemigo se confundiera lo suficiente como para que no pudiera reaccionar cuando Jerome rompió el suelo debajo de él, haciendo que sus pies cayeran sobre él y eliminando parte de su palanca. Hecho esto, gritó, molesta. ¿Qué tan fuerte es esa cosa de todos modos, capitán? Está tomando mucho más tiempo que cualquiera de los otros que recuerdo. Iori sonrió ante eso y comentó, mientras se lanzaba sobre ellos para interceptar con su espada varios rayos de fuego que se arqueaban para golpear al grupo desde arriba. Eso es porque no estuviste conmigo. Entonces ¿no dirías que estos 20 minutos de ejercicio ligero es demasiado para soportar? ¿Qué quieres decir? Bueno, mi hueco interior tardó casi 3 horas en ser sometido. Gabrielle palideció ante eso. No podemos aguantar contra este tipo de ataques por 3 horas. Bueno, podríamos dejar de jugar a la defensiva y pasar a la ofensiva, no me importaría eso. No. El objetivo de todo esto es cansar al hueco para que se vuelva letárgico y pueda sellarlo. Yo mismo lo aplastaría en un duelo si el propósito fuera lastimarlo. Masahiro asintió, pero luego se preguntó a sí misma, el cansancio se filtraba en su voz, a pesar de lo mucho que estaba tratando de mantenerlo bajo control. Entonces, ¿qué tan fuerte es este, exactamente? Era el segundo más fuerte de los que había sellado, por supuesto excluyendo al menos. No tan fuerte como el de Iori, pero creo que un poco más fuerte que el tuyo, ciertamente por encima de cualquiera de los otros. Masahiro hizo una mueca ante eso, mientras que Gabrielle dijo, abatida. Eso significa que tenemos que seguir haciendo esto durante al menos 10 minutos más. No podemos. Como si sintiera debilidad, el hueco enfocó sus brillantes ojos azules en el subordinado que más se quejaba de Shinji, e inmediatamente, todo el fuego azul que se había extendido por la habitación en la que estaban luchando de repente se disipó de cualquier otra cosa que estaba tocando, llevándose a el cielo, mientras se reformaba a sí mismo en una forma que se asemejaba a bandadas de pájaros, si los pájaros pudieran estar hechos de llamas azules, que inmediatamente se lanzaron en picado hacia Gabrielle. Shinji hizo una mueca y tejió 2 paredes más, haciendo que las paredes de la izquierda se estrellaran contra aquellas y quedaran atrapadas dentro de ellas, aunque no tan rápido como Iori logró interponerse en el camino de todos los que venían de la derecha, deteniéndolos a todos con su espada. Y un petulante reclamo de vamos, ya no podré ejercer mi superioridad sobre ti si te quemas, ignorando por completo el murmullo de agradecimiento de la chica mayor. Masahiro, mientras tanto, ya no tenía que sostener un escudo contra el ataque del hueco enemigo, agarró 2 de las tejas rotas y se lanzó hacia el hueco, cargando justo en el lugar correcto y luego las golpeó directamente sobre la cabeza del hueco. Shinji tardó un momento en darse cuenta de por qué lo había hecho. El mosaico era uno de los que se habían derrumbado, por lo que tenía el tamaño justo para caber sobre la cabeza del hueco como un casco, oscureciéndolos. Por un momento, el Oyou dejó de moverse, y luego todas las muchas crestas a lo largo de su cuerpo, los brazos, las piernas, la espalda y la cola, se iluminaron en un fuego azul a la vez, un poder que la criatura no había demostrado en ese momento.
Todo hasta entonces. Un momento después, una vorágine de fuego rodeó el cuerpo del hueco, y aunque tomaría unos minutos, era obvio que el poder de la criatura pronto consumiría tanto la venda improvisada como las varias paredes doradas con las que Shinji lo había atrapado, permitiéndole para atacar y empezar a correr una vez más. Sin embargo, ver lo que estaba haciendo le dio a Shinji una idea. Rápido, todos. Apilen cosas a su alrededor, todo lo que puedan. Entiérrenlo debajo tanto como podamos recolectar. Jerome rápidamente golpeó el suelo varias veces, rompiendo varias de las grandes baldosas del piso, que Masiro y Gabrielle procedieron a apilar sobre la criatura, incluso cuando podían ver que el fuego del hueco los consumía. Y Yori aterrizó al lado de Shinji, mirándolo con su hombro sobre su hombro, cierta curiosidad en su rostro. Entonces, ¿qué tan seguro estás de que este plan de intercambio de rehenes funcionará? Shinji suspiró e intentó desviarse. ¿No les dije ya a todos que estoy completamente seguro de que esto funcionará? Sí, y tus subordinados bien podrían creer que eres tan inquebrantable como lo eres. Sin embargo, no soy uno de ellos. Sé todo sobre mantener la moral alta y todo eso, y eso es lo que estabas haciendo con ellos. No es un problema para mí, pueden creer lo que quieran, pero quiero saber las cosas tal como están. Tal vez todavía no soy lo suficientemente fuerte como para vencerte en una pelea, pero hacer el ridículo con mentiras no es algo eres capaz de. Sé que mucha gente piensa que los del 11º somos idiotas que no entienden la sutileza, pero la verdad es que somos cazadores. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo persiguiendo criaturas engañosas en su hábitat natural y tienes que ver a través de toda su ofuscación solo para sobrevivir. Así que solo dime cómo es. ¿Cuál es tu verdadera opinión sobre todo este asunto del intercambio de rehenes? Bien. Pero no le digas a los demás. Y Yori sonrió, moviendo su mano libre en forma de cruz sobre su corazón. Solo obtendrán la verdad de mí si pueden vencerme en una pelea primero. Está bien entonces. No creo que las cosas salgan bien. Reconocemos que los Visoret son solo personas normales, pero ¿tendrían la misma opinión sobre la chica? ¿No dijiste que el chico con el que peleaste era un Visoret? Sí, pero creo que tratarían a uno que he creado de manera diferente a uno que ellos mismos crearon. Pero eso es lo de menos, en realidad. Lo importante es que me temo que estarían dispuestos a sacrificar a la niña si les da la oportunidad de atraparme. Mientras que realmente no podemos darnos el lujo de perder a Achigen. Como si alguna vez considerarías dejar morir a uno de tu propia gente si pudieras evitarlo. En realidad soy un capitán, ¿sabes? Puedo hacer sacrificios, cuando sea necesario. Ella le dio un puñetazo en el hombro, lo que lo hizo estremecerse, incluso cuando respondió. Sí, pero eres el capitán más tonto de la división más tonto. El único sacrificio que harías sería el tuyo. Por mucho que las palabras mismas fueran desdeñosas, Shinji habría jurado que podía escuchar algo de cariño en la voz del joven Shinigami. Luego se cruzó de brazos y continuó. Incluso si tienes razón en eso, tu plan aún podría funcionar, ¿no? Podría, pero no sería muy probable. Así que estás preocupado, es justo. Y esta preocupación te lleva a idear una estrategia de respaldo, en caso de que falle la principal. Shinji asintió, pero fue un gesto sombrío, ya y Yori claramente no le gustó la mueca en su rostro mientras lo hacía. No me va a gustar, ¿verdad? No lo vas a saber, porque no te lo voy a decir. Ya sabes lo suficiente. Dejó escapar un largo suspiro y luego agregó, en un tono algo derrotado. Pero no te gustará una vez que lo haya hecho. Luego, antes de que ella pudiera preguntar por qué, él avanzó hacia el lugar donde la hoguera de su oponente se estaba apagando. Mientras lo hacía, la criatura volvió sus brillantes ojos azules hacia él, pero cuando trató de aumentar el poder de su fuego una vez más, en cambio, farfulló y el cuerpo comenzó a convulsionarse. Shinji lo miró sin piedad y dijo, en un tono tan frío como pudo. ¿Lo estás sintiendo, no? Cuanto más mantengas el control, más cerca estarás de destruir el cuerpo de tu anfitrión. Ella muere. Tú también mueres. Un rugido bajo provino de Loyou, pero Shinji sabía que solo estaba arrasando sin pensar. El hueco no tenía realmente el control, de lo contrario habría sabido que Shinji estaba distorsionando la verdad. El hueco de un Visoret podría apoderarse totalmente del cuerpo del anfitrión de forma permanente, solo necesita mucho tiempo para sincronizarse perfectamente con él primero. Pero al decirle que no era posible, Shinji básicamente estaba colocando una suave creencia subconsciente dentro de la mente de Loyou que ayudaría a la chica a mantenerlo bajo control. Al dejar que se agote como lo habían hecho ellos, sería mucho más difícil para él superar la voluntad del anfitrión una vez que quedara libre en el futuro.
Lo cual, si la chica era la mitad de imprudente de lo que Masiro la había hecho parecer, probablemente sucedería más temprano que tarde. Por supuesto, por mucho que eso ayudaría en el futuro, ahora tenía una mejor manera de controlar a la criatura. Sacó el Ogyoku, la atención del monstruo inmediatamente se centró en él, atraído por la forma innata en que el objeto resonaba con el poder de Oyou. Así que vuelve a dormir dentro de ella y deja de ser una molestia. Luego dejó que la energía fluyera, sellando a la criatura de forma segura dentro del cuerpo de la niña. De esta manera, el Oyou ya no sería capaz de hacerse cargo por sí solo cada vez que la chica estuviera debilitada o cansada, como sería si estuviera atrapada libremente dentro de su alma sin supervisión. El proceso tardó aproximadamente medio minuto en completarse, pero finalmente lo fue, y la forma de la niña se derrumbó en el suelo, volviendo a su apariencia normal y sin máscara. Shinji dejó escapar un largo suspiro y luego le hizo un gesto a Masiro, que estaba más cerca. Átala. Tardará un tiempo en recuperarse de esto y despertar, pero no queremos que intente escapar cuando lo haga. Y que alguien vigile. Entonces, supongo que debería ir a dejar un mensaje en el parque donde peleamos, como acordamos. Shinji asintió a Iori, lo que provocó que Gabrielle frunciera el ceño y preguntara, ¿qué pasa si te rastrean hasta aquí y nos lanzan un ataque sorpresa mientras no estamos preparados? Iori la favoreció con una mirada de absoluta superioridad. Por favor, no soy tan torpe como el resto de ustedes, mi trabajo es cazar sin que me descubran. De todos nosotros, soy el que más andaba por el pueblo, sin embargo, yo también soy el único que no robó una cola de los pequeños secuaces de Shioin. Puedo manejarme solo. Dejaré el mensaje, luego me registraré en un par de días y podemos tener nuestro pequeño intercambio de rehenes. Shinji asintió y Iori se fue. Mientras lo hacía, él volvió a enfocar sus ojos en la chica capturada, esperando que la lectura de Masiro de ella fuera correcta. Si no era así, entonces las cosas iban a ir muy mal para todos ellos. ¿Quieres que te ayude a encontrar una forma de controlar tu yo interior? Ichigo pudo ver la incredulidad de Ishida claramente reflejada en su rostro y percibirla a través de su alma, además de cómo era claramente audible en su voz. Podía entenderlo, razón por la cual hizo más que simplemente asentir. Sí. Para que el plan de Rukia funcione, necesito tener un mejor control de mi hueco interior del que tengo ahora. Tú serías el mejor juez de eso, pero todavía no veo cómo podría ayudar con eso. Bueno, Rukia dijo que tienes esa habilidad de titiritero que puedes usar, ¿verdad? Así que... Entonces, necesito algo que pueda usar para mantener el hueco bajo control, y eso parece que podría ser suficiente. Ishida parecía totalmente poco convencido, por lo que Ichigo dejó escapar un largo suspiro y explicó. Cuando medito, puedo llegar a mi mundo interior y también puedo usar cualquier habilidad que tenga dentro de él. Si tuviera alguna habilidad para mantener el yo atado, sería más fácil de controlar. Rukia dijo que tenías ese tipo de poder, pensé que podrías enseñarme cómo usarlo. El Kinky pareció tomarse un momento para pensar las cosas, antes de finalmente asentir. Está bien, puedo ver la lógica en eso, hasta cierto punto. No tenía ni idea de que fuera posible hacer algo así, pero supongo que eso es algo de Shinigami. Sin embargo, yo no soy un Shinigami. Seguramente Rukia podría darte algunos consejos sobre formas de controlar el hueco interior mucho mejor que yo. Pregunté, pero dijo que ella usa principalmente Kido, y que no podría aprender suficiente Kido para ser útil para esto a tiempo. Esperaba que aprender los trucos de Kinky fuera más fácil. Ishida pareció desconcertado por eso, y su siguiente pregunta hizo que Ichigo hiciera una mueca. Entonces, ¿por qué no le pediste una mano a Urahara o Yoruichi? Probablemente tengan más experiencia en el asunto. ¿Sabes por qué? No confías en ellos. No con esto. Urahara estaba demasiado ansioso por contagiar esto a otras personas para que yo me sintiera cómodo tomando consejos de él. Ishida no pareció sorprendido por eso, simplemente asintió antes de finalmente decir. Estoy dispuesto a intentar ayudar, pero te advierto que no lo creo. Ichigo se encogió de hombros ante eso, no esperaba ningún milagro, pero tomaría cualquier ventaja que pudiera contra el hueco.
Incluso la sola idea de tener que encontrarse con la criatura de nuevo envió un escalofrío por su espalda, y temía lo que podría pasar si perdía el control en medio de la batalla y arruinaba el plan. Incluso un poco de uso es mejor que nada. Supongo. Mientras hablaban, los dos habían estado caminando hacia el lugar de entrenamiento habitual de Ichigo. Una vez que estuvieron allí, Ishida hizo un gesto con las manos mientras decía: entonces, todas las artes de Kinki se basan en el mismo concepto, que es drenar Reishi juntos. Eso es lo suficientemente simple para cualquiera que tenga la más mínima inclinación hacia eso, así que por ahora, inténtalo. Es lo mismo que consentir cosas, solo necesita poner más voluntad en ello, darle más fuerza al tirón. Enfóquelo en la palma de su mano, generalmente es la forma más fácil de hacerlo. Ichigo asintió, agregando mentalmente para sí mismo que Ishida obviamente se refería al método Kinki para detectar cosas espirituales, no a los Shinigami o Fullbringer, y una vez que se concentró, se dio cuenta casi de inmediato de lo que tenía que hacer. Un momento después, una pequeña y brillante mota de luz, apenas más grande que una moneda, se formó en la palma de sus manos. Fue a hablar, luego frunció el ceño al darse cuenta de que, en el momento en que lo hizo, la chispa había comenzado a descomponerse. Parecía que necesitaba mantener un enfoque constante en él para mantener la pequeña construcción unida. Miró a Ishida, quien asintió y explicó: la principal dificultad de usar cualquier habilidad de Kinki es que necesitas poder mantener la concentración en ella mientras haces otras cosas. Cuanto mejor sea tu concentración y tu capacidad para disociarte, mejor podrás manejarla. Por eso dije que no creo que ayudaría mucho. Se necesita mucha práctica para hacer dos cosas a la vez con facilidad, especialmente si una de las dos cosas es luchar. Ichigo podía ver cómo eso podría ser un problema. Volvió a mirar la chispa en su mano con el ceño fruncido. Si dibujó más, le tomaría más tiempo disolverse, pero eso realmente no resolvió el problema en sí. ¿Y si yo fuera a ayudar? Eso dejó a Ichigo aún más confundido, ya que dudaba que un Zanpakuto tuviera la habilidad de recurrir al Reishi, pero cuando Sode no Shirayuki le respondió, había cierta sensación de superioridad en su voz. Por supuesto que no, pero podría controlar tu cuerpo por ti mientras te concentras. Lo he hecho antes, ¿recuerdas? Solo necesitas confiar en mí para dirigir tus movimientos. Ichigo parpadeó. Ni siquiera había considerado la posibilidad, pero ahora que ella lo mencionó, parecía obvio. Asintió, dejando de concentrarse en la chispa por un momento para desenvainar y soltar la espada. Luego, se concentró en recolectar Reishi nuevamente, y en unos instantes tuvo una chispa creciente en su mano izquierda, mientras soltaba el resto de su cuerpo, relajándose por completo. Por un momento, sintió que estaba a punto de caerse, pero luego su cuerpo se puso rígido, aunque él mismo no lo estaba controlando. Fue extraño ver su mano derecha hacer un par de movimientos experimentales mientras no le ordenaba que se moviera en absoluto. Aún así, en general no podía negar que había sido un éxito. La chispa en su mano seguía creciendo en tamaño, ahora del tamaño de una bola de oro, y aunque Sode no Shirayuki claramente estaba teniendo problemas para controlar completamente sus movimientos, confiaba en que podrían manejar esto con algo de práctica. Ishida se veía atónito, e Ichigo no pudo evitar el sentimiento de logro. Sode no Shirayuki reaccionó a su intención moviendo sus labios por él, primero hacia un tono verde y luego para hablar lo que él hubiera querido, para que pudiera concentrarse tanto como fuera posible. Creo que puedo falsificar un poco el control de esto. Eso hizo que Ishida pasara de estar sorprendido a fruncir el ceño más pensativo. Fingiendo. Entonces, en realidad no has desarrollado el control adecuado que me llevó 3 años controlar en un puñado de segundos. ¿Cómo lo estás haciendo? No estoy controlando mi cuerpo, mi Zanpakuto sí lo está. De esa manera, puedo concentrarme casi por completo en esto. Ishida consideró esto por un momento antes de asentir. Supongo que ningún Shinigami tuvo alguna razón para probar y usar las artes de Kinki, y ningún Kinki antes de ti tuvo una Zanpakuto. Es extraño, pero supongo que si puedes hacer que funcione para ti, eso es lo que importa. Sí. Entonces, ¿puedes enseñarme a hacer tus cosas de titiritero entonces? Ishida frunció el ceño y luego dejó escapar un largo suspiro. Es bastante más complicado que eso. Si bien cada una de las 6 artes de Kinki se basa en el concepto de recolectar Reishi en un lugar, cada una de ellas también es la expresión de una faceta diferente, un enfoque diferente de cómo se usa la habilidad. La técnica del titiritero es probablemente la más compleja y difícil de usar. Incluso con tu truco, dudo que logres aprender lo suficiente en el tiempo que tienes. La falta de comprensión de Ichigo debe haber sido clara en su rostro, porque Ishida continuó.
Probablemente se entienda más fácilmente si lo intentas por ti mismo. Te pedí que enfocaras el Reishi que has recolectado en tu palma. Trata de arrastrarlo dentro de ti mismo, en tus venas. Ichigo lo hizo, y casi de inmediato, la chispa desapareció, mientras que una red de luz azul apareció justo debajo de su piel. Aunque Ichigo mismo no tenía control del cuerpo en este momento, podía sentir que la mano se volvía un poco más pesada, mientras que al mismo tiempo la sensación del aire en su piel se apagaba. Podía decir que esta era la misma técnica de durabilidad que Ishida usó para protegerse, solo que se aplicó solo a una pequeña sección de su cuerpo. Eso se llama Blood, y es una técnica defensiva, basada en recolectar Reishi dentro de tu cuerpo y manipularlo mientras está adentro. Necesitas un control serio cuando lo usas, o puede envenenar tu cuerpo. Ichigo dejó de dibujar el Reishi en ese momento, lo que provocó que abandonara su cuerpo de inmediato, y lo recogió en una esfera sobre su mano, haciendo todo lo posible para ver cuánto podía recolectar y mantener allí, incluso mientras comentaba. ¿Quién es? ¿Que nombró una técnica solo sangre? Yo no soy quien le dio el nombre. Mientras que Rasotenga y Irankiaku se desarrollaron aquí en Japón, la mayor parte de la técnica Kinki más antigua se desarrolló en Europa. Hablando de eso, ahora intenta dar forma al Reishi en tu mano. ¿Cómo hice eso? Necesitas tirar de diferentes partes en diferentes direcciones, hasta que tome la forma que deseas. Un disco plano es probablemente la forma más fácil de obtener, puedes lograrlo dibujando Reishi en dos direcciones opuestas. Ichigo se concentró e inmediatamente descubrió que su concentración estaba llegando al límite. Se las arregló para obtener la energía para tomar la forma plana, similar a un disco, y con un poco de fuerza adicional para darle una forma más ovalada. Al ver esto, Ishida asintió y dijo, si tuvieras un tercer punto de atracción en el centro y estirases los otros dos lo más lejos posible, debería tomar la forma de una línea. Eso lo hizo fruncir el ceño, y podía sentir el sudor formándose en su frente por el esfuerzo. Aún así, después de unos minutos, logró obtener algo que se parecía vagamente a una cuerda, aunque muy dura e inflexible. Ishida dejó escapar una pequeña sonrisa divertida al verlo, luego dijo, esa es la base de la manipulación de Reishi fuera de tu cuerpo. La forma en sí es la misma para cada una de las 4 artes de Kinki que se enfocan en eso, pero cada arte se basa en un aspecto específico. Rasotengai, el que quieres que enseñe ese es el que se enfoca más que cualquier otro en remodelar las cosas sobre la marcha. ¿Cómo ayuda eso con la gente titiritera? Elaborando muchos hilos para atar a alguien y obligándolos a moverse como lo haría una marioneta. Lo cual, por supuesto, es mucho más fácil de hacer con aquellos que no se resisten y, en cualquier caso, requiere mucho de capacidad para cambiar las cuerdas de blandas como cuerdas a duras como el acero y viceversa, para cada cuerda individual, según sea necesario. Ichigo palideció al darse cuenta de lo que significaba todo eso. Si había estado dando forma a la cuerda, moviéndose alrededor de los diferentes puntos de atracción que se usaban para crear un elemento Reishi, eso significaba que solo había una forma posible de hacer el tipo de manipulación de la que hablaba Ishida. Tendría que crear un montón de puntos de atracción diferentes y modificarlos constantemente en tiempo real, ¿no? Correcto. Se requiere mucha experiencia y práctica para evaluar realmente qué tipo de combinación necesitas para lograr un determinado resultado. Pero eso es cierto para todas las artes de Kinki. Irenkiaku se trata de manipular la forma en que las diferentes construcciones de Reishi interactúan entre sí de manera dinámica, e Elite Fail se trata de controlar los estados físicos del Reishi y hacer que cambie entre ellos según sea necesario, y Kirchenliet se trata de crear puntos de dibujo permanentes que puedan sostenerse por sí mismos y usarlos para manipular permanentemente el entorno. Eso. Ichigo no pudo evitar sentirse un poco abatido por eso. Ni siquiera tuvo que preguntarle a Ishida cuál era el sexto arte que no había mencionado, porque dudaba que fuera más fácil de usar que los otros. En general, no podía hacer mucho con esto, ciertamente no era lo que esperaba. Ishida pareció sentir su molestia, ya que había un toque de disculpa en su voz cuando dijo, ¿crees que todo esto fue una pérdida de tiempo, no? El conocimiento nunca es un desperdicio. Ichigo se sobresaltó un poco por el comentario de Sode no Shirayuki, pero de repente algo cristalizó en su mente, y descartó la construcción que había estado sosteniendo, retomando el control de su cuerpo mientras decía, la confianza renovada que sentía brillaba a través de su cuerpo. Voz también. No lo fue. Puede que no sea lo que esperaba, eso es cierto, pero ayudará de otra manera. Ishida parecía intrigado por eso. ¿En serio? ¿Cómo podría ser de alguna utilidad ser capaz de crear solo los artículos de Reishi más toscos?
Tú mismo lo dijiste. Soy el primer Kiki en tener un Zanpakuto que les da una mano. Lo que puedo hacer con él puede no ser mucho por sí solo, pero no lo usaré solo. Le dio una palmadita en el hombro a Ishida y le ofreció un breve gracias por la ayuda. El otro chico pareció sorprendido por un momento antes de finalmente responder, con su sonrisa habitual. Bueno, supongo que eso demuestra que incluso en su punto más débil, los Kinki no son inútiles en comparación con un Shinigami, ¿no es así? Sí. Puede que solo tenga un par de días para preparar lo que tengo en mente y probarlo para asegurarme de que funciona, pero si funciona, realmente creo que podría tener una buena oportunidad de mantener el hueco bajo control. Una cosa era segura, Ichigo no se permitiría fallar esta vez. Tatsuki, y todos los demás, contaban con él. Grand Fisher miró a Tsukishima cuando el Shinigami apareció con el ceño fruncido. El hueco sabía por qué el Shinigami no estaba contento, pero no iba a asumir la responsabilidad por algo que no era su culpa. Fallaste. Eso es solo porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, y eso es tu culpa. Se supone que eres tú quien nos proporciona información sobre las capacidades del enemigo. Tu plan requería una distracción para mantener ocupados al Shinigami mientras nosotros me acerqué a una Hirako herida e indefensa para robarle el Ougyoku, e incluso logré encontrar y atraer aún menos al lugar adecuado. Eso no fue fácil, tuve que sacrificar una buena parte de mis fuerzas como carnada para lograrlo. Y no puedes decirme que hay algo que sería una distracción más grande que un menos. Y, sin embargo, claramente no fue una distracción lo suficientemente buena, ya que, a pesar de estar allí, aún no lograste acercarte a alguien lo suficiente como para quitarle el Ougyoku a un hombre que alguien más había derrotado por ti. Eso es solo porque casi todos los infiltrados hábiles que mezclé entre toda la chusma quedaron atrapados en una especie de trampa a gran escala, y el resto de ellos fueron pulverizados por el capitán que se suponía que iba tras el mismo hombre que teníamos. Derrotar. Me aseguraste que una distracción lo suficientemente grande la mantendría alejada de él, pero no funcionó en absoluto. Y sin la trampa, tal vez al menos una hubiera tenido éxito. Tsukishima frunció el ceño, luego admitió, en un tono molesto. Trampas como la que te encontraste no deberían, de hecho, ser posibles. Reconoceré que fue mi culpa por no esperar algo así de Kuchiki. Pero el hecho de que menos no fuera suficiente distracción se debió a fuerzas completamente externas a mí. Mi capacidad de predicción. Cuando viste que no estaba funcionando como se esperaba, deberías haber pensado en otra cosa. Grand Fisher se preparó para una respuesta, pero el Shinigami levantó la mano para detenerlo y continuó, con un tono serio. De todos modos, no importa. Tenemos otra oportunidad, y esta vez estarás allí personalmente y te asegurarás. Las cosas no vuelven a torcerse. ¿Estás seguro de eso? Pensé que el secreto era de suma importancia, para evitar que alguien se diera cuenta de que había un tercero en juego. De hecho, diría que lograr que pareciera que el menos estaba allí debido al Visorek perder el control en lugar de por nuestras propias acciones fue un gran éxito de mi parte. Tsukishima no discutió eso, por lo que Grand Fisher no pudo evitar sentir cierta satisfacción. Era raro que el Shinigami reconociera sus propias faltas. Sin embargo, el hombre se recuperó rápidamente y dijo, eso podría ser así, pero las nuevas circunstancias requieren que esta vez estés allí en el campo de batalla. ¿Qué circunstancias? En primer lugar, la chica Shinigami, Kuchiki Rukia. Pase lo que pase, ella debe sobrevivir. Si fallaras, que ella esté viva es un paso crucial de nuestro plan de respaldo para adquirir el Ougyoku. Grand Fisher se sintió bastante ofendido por la insinuación de que fracasaría, pero no dejó que se notara, simplemente encogiéndose de hombros ante la petición. La perdoné una vez, puedo perdonarla de nuevo. ¿Qué más? El equipo de Kuchiki tiene su propio visor ahora, y el hueco sellado dentro es un viejo conocimiento tuyo, con el nombre de Shiro. Grand Fisher se quedó inmóvil ante eso y susurró, ¿el traidor? ¿No se suponía que había sido eliminado? Eso es lo que me dijiste, ¿no? Parece que la información estaba defectuosa. Tú, por supuesto. Un riesgo que ustedes crearon. Ustedes son los que me impidieron cazarlo, dijeron que lo manejarían personalmente de una manera más sutil que simplemente dejarme ir tras él. Tsukishima asintió. De hecho.
No sabemos exactamente cuánto contacto tiene con el humano en el que está atrapado, pero incluso si aún no les ha dicho nada, no podemos simplemente esperar que no lo haga. Necesita ser eliminado, permanentemente, o las cosas podrían salirse de nuestro control. Gran Pescador asintió. Entonces, ¿cómo reconocería a este Visore? De hecho, ya peleaste con él, es el chico de cabello naranja, Ichigo Kurosaki. Ya veo. Entonces puedes contar conmigo, me aseguraré de que Shiro no escape de nuevo esta vez. Tsukishima asintió, y Grand Fisher no pudo evitar sentir una sensación de anticipación. Tenía un viejo rival al que matar, e iba a disfrutarlo. Ichigo estaba sonriendo, bastante satisfecho con el resultado de su prueba. Parecía que su idea funcionaría después de todo. ¿Qué te tiene tan satisfecho? Levantó la vista y encontró a Rukia sentada en un banco cercano. Ella debió haber aparecido mientras él estaba meditando. Ichigo le sonrió y respondió: bueno, creo que he encontrado una manera de asegurarme de que puedo desempeñar correctamente mi papel en el plan. Rukia le devolvió la sonrisa a esas palabras. Es bueno saberlo, porque tenemos una respuesta del grupo de Hirako, nos han dado un lugar de encuentro y una hora. Ichigo se enderezó ante eso. Entonces, ¿cuándo es? En un movimiento muy cliché, mañana a la medianoche. ¿Estás listo? Ichigo no confiaba en sí mismo para hablar, simplemente asintió mientras cerraba el puño. Él salvaría a Tatsuki, sin importar qué.